Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 3 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los principales grupos farmacológicos empleados en el tratamiento del asma y de otros síntomas que acompañan frecuentemente a las enfermedades respiratorias. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema respiratorio a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el medicamento de elección para el tratamiento de mantenimiento o de la crisis del asma bronquial a partir de sus características farmacológicas. Identificar los principales usos de los expectorantes, fluidificantes y antitusígenos partiendo de sus acciones farmacológicas. En la semana anterior estudiamos los medicamentos empleados en el tratamiento de enfermedades virales como las causadas por herpesvirus, influenza o VIH, y los antimicrobianos indicados en infecciones bacterianas frecuentes. Es importante que tengan presente la estrecha relación entre el espectro antimicrobiano y las principales indicaciones terapéuticas de los fármacos estudiados, sin olvidar sus principales toxicidades. Durante esta semana comenzaremos el estudio de los fármacos empleados en el tratamiento de enfermedades respiratorias como el asma bronquial, de elevada morbilidad en todo el mundo. También abordaremos las características más importantes de los medicamentos indicados en síntomas que acompañan frecuentemente a las enfermedades respiratorias. Recientemente se ha aceptado la hipótesis de que el asma bronquial es una enfermedad básicamente inflamatoria de las vías aéreas, reversible, crónica y que cursa con un cuadro de hiperreactividad bronquial que ocasiona broncoconstricción y que puede ser prevenida y es tratable farmacológicamente. La inflamación crónica determina hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial, aumento del tono parasimpático que incrementa la broncoconstricción, infiltración celular, liberación de citoquinas con daño y pérdida de epitelio. Esta pérdida de epitelio ocasiona que los receptores de la fibra C queden expuestos a las sustancias irritantes y ello se cree constituye la base de la hiperreactividad bronquial. Hoy en día se identifican dos grupos de medicamentos para el tratamiento del asma bronquial: broncodilatadores y antiinflamatorios. Dentro de los broncodilatadores se destacan los agonistas beta 2 como el salbutamol, la terbutelina o el salmeterol, las xantinas como la teofilina y los anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio. Dentro de los antiinflamatorios encontramos al cromoligato de sodio, el nedocromil y los glucocorticoides inhalados y sistémicos. Además, antagonistas de los leucotrienos como Sileutón y Montelukast. Los broncodilatadores son efectivos en revertir el broncoespasmo de la fase temprana, mientras que los antiinflamatorios como los glucocorticoides inhiben o previenen la respuesta inflamatoria en ambas fases. Por lo tanto, son útiles tanto en el tratamiento del ataque agudo como en la prevención de los síntomas. El resto de los antiinflamatorios solo es útil en la prevención de los síntomas. Los agonistas beta-adrenérgicos pueden ser selectivos, que solo actúan sobre los receptores beta 2 siempre que no se superen las dosis terapéuticas, y encontramos de corta duración salbutamol y terbutalina, que se utilizan en el control de los síntomas, y de larga duración el salmeterol, que no es útil en el broncoespasmo agudo. Los no selectivos, es decir, estimulan receptores alfa, beta 1 y beta 2 como la adrenalina, o beta 1 y beta 2 como el isoproterenol. Hoy en día están prácticamente en desuso por los efectos colaterales, especialmente cardiovasculares, derivados de la falta de especificidad y además por la escasa duración del efecto. Existen abundantes receptores beta 2 en el músculo liso de las vías aéreas. Su activación
origina broncodilatación, vasodilatación, inhibición de la liberación de mediadores y aumento del aclaramiento mucociliar, entre otros efectos. Los agonistas beta-adrenérgicos relajan la musculatura lisa bronquial mediante la activación de la adenilciclasa y la elevación del AMP cíclico intracelular. Este mecanismo tiene una doble consecuencia. En primer lugar, la activación de la proteína quinasa A y la fosforilación de la quinasa de la cadena ligera de miosina, la cual, fosforilada, es inactiva. En segundo lugar, la disminución del calcio libre intracelular. En consecuencia, habrá una menor formación del complejo calcio-calmodulina. En ambas circunstancias, habrá una menor fosforilación de la miosina y un menor acoplamiento actina-miosina. Las acciones farmacológicas de los agonistas beta-adrenérgicos útiles en el tratamiento del asma bronquial son: producen relajación de la fibra lisa bronquial provocando broncodilatación, inhiben la liberación de mediadores de la inflamación desde las células cebadas e incrementan la actividad mucociliar favoreciendo la excreción del mucus. Se ha demostrado que a pesar de que los agonistas beta inhiben la liberación de mediadores de la inflamación, su administración no disminuye la hiperreactividad bronquial. Por esta razón, se prefieren los antiinflamatorios para el tratamiento crónico y los agonistas beta se reservan exclusivamente para el tratamiento sintomático. La mayoría de las reacciones adversas son consecuencia de su acción adrenérgica y guardan relación con la dosis y la vía de administración. Entre las reacciones adversas más frecuentes que aparecen con el uso de estos fármacos están el temblor por estímulo de receptores beta-2 localizados en músculo esquelético, palpitaciones y taquicardia refleja por vasodilatación arterial, también por estímulo de receptores beta-2 en el músculo liso vascular, el nerviosismo y la cefalea. Estas reacciones son menores y prácticamente indetectables si se administra adecuadamente por vía inhalatoria a las dosis prescritas. Para los agonistas beta-2 de larga duración, se ha hablado de un incremento del riesgo de muerte por asma, pero hay dificultades con la información de un ensayo clínico que debía aclarar esta situación. Por su rapidez de acción, eficacia y seguridad, los agonistas inhalatorios beta-2 adrenérgicos son idóneos para el alivio inmediato del broncoespasmo, por lo que constituyen el tratamiento de elección en las exacerbaciones agudas del asma. También son útiles para prevenir la broncoconstricción precipitada por el ejercicio y otros estímulos. Los que presentan una semivida larga, como el salmeterol, pueden ser útiles en el tratamiento del asma nocturna. La teofilina se emplea en medicina combinada con etilendiamina para incrementar su solubilidad y se conoce como aminofilina. Hoy en día está relegada a medicamento de segunda línea por sus características farmacocinéticas como tiempo de vida media muy variable e interacciones medicamentosas frecuentes. Además, sus reacciones adversas son muy frecuentes y dependientes de la dosis. Su mecanismo de acción no es bien conocido y se plantean varias hipótesis para tratar de explicar sus acciones en el asma bronquial. Estas acciones farmacológicas son: relaja el músculo liso bronquial, es una acción más débil y de inicio más lento que la de los agonistas beta-2 inhalados. Disminuye la liberación de mediadores desde las células cebadas e eosinófilos sensibilizados. Incrementa la actividad mucociliar y mejora la contractilidad del diafragma y la fatiga diafragmática, especialmente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Posee además efectos cardiovasculares, estimulan la contractilidad cardíaca y se utilizó como inotrópico para ciertos casos de insuficiencia cardíaca, pero en la actualidad se halla superada por otros agentes inotrópicos y vasodilatadores. Efectos en el sistema nervioso central. Produce una activación generalizada del sistema nervioso y esta estimulación es dosis dependiente. Tiene otros efectos farmacológicos en el aparato digestivo, por ejemplo,
relaja la musculatura lisa de las vías biliares, lo que puede ser útil en el tratamiento del cólico biliar. Estimula la secreción gástrica de ácido y pectina, lo que con frecuencia origina en los pacientes intolerancia gástrica. Tiene además una débil acción diurética. Como señalamos previamente, las reacciones adversas de la teofilina son frecuentes y dependientes de la dosis. Con concentraciones plasmáticas por debajo de 20 microgramos por mililitro, se producen efectos tóxicos leves a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, molestias epigástricas, diarrea, a nivel del sistema nervioso central, vómitos, irritabilidad, intranquilidad, insomnio, hipertermia y a nivel cardiovascular, taquicardia. Con concentraciones plasmáticas por encima de 40 microgramos por mililitro, se producen reacciones adversas graves, vómitos, deshidratación, cuadro maníaco, alucinaciones, convulsiones, coma y arritmias. No debemos olvidar que la administración endovenosa rápida de la teofilina en menos de 20 minutos puede ocasionar trastornos severos del ritmo cardíaco y muerte. Por esto se debe administrar siempre lentamente. Algunos factores son capaces de incrementar los niveles plasmáticos de teofilina hasta niveles tóxicos, como ocurre en infecciones virales, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática, ancianos y obesos. También pueden ocurrir interacciones por administración conjunta con otros agentes, como eritromicina, cimetidina, ciprofloxacina y anticonceptivos orales. Otros factores hacen necesario aumentar la dosis debido a un aclaramiento aumentado, como por ejemplo en los fumadores o en los niños, y cuando se utilizan agentes antiepilépticos como fenobarbital o fenitoína, que son inductores enzimáticos. La combinación de teofilina y agonistas beta 2 no es sinérgica en el asma bronquial. El escaso margen terapéutico, la necesidad de monitorizar los niveles plasmáticos y las dudas respecto al beneficio adicional que aportan sobre los broncodilatadores beta-adrenérgicos han relegado a las antinas en la terapia del asma bronquial. La principal indicación de los derivados de liberación lenta de teofilina es el tratamiento del asma nocturno, aunque los corticoides inhalados y los beta-adrenérgicos de duración prolongada son probablemente más eficaces. Algunos autores continúan utilizando la teofilina de forma rutinaria para el tratamiento de las crisis agudas, pero no está claro que sea una ventaja. El bromuro de hipertropio es un antagonista inespecífico de los receptores muscarínicos M3 localizados en el músculo liso bronquial. Provoca broncodilatación, disminuye la secreción de mucus e incrementa la actividad mucociliar. Estas acciones son menos potentes que la de los agonistas beta 2. Se ha señalado que tiene una acción sinérgica con los agonistas beta 2, que puede ser de utilidad clínica en los ataques ligeros, moderados o severos del asma bronquial y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su principal uso médico es en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en pacientes asmáticos que no responden a los agonistas beta 2, es decir, es un medicamento de segunda línea en el asma bronquial. Es seguro y bien tolerado. La reacción adversa que aparece con más frecuencia es boca seca y en ocasiones irritación faríngea. Los efectos anticolinérgicos son raros. El cromoglicato de sodio, el nedocromil y el ketotifeno no tienen acción broncodilatadora. Disminuyen la hiperreactividad bronquial y su acción antiasmática es eminentemente preventiva. El mecanismo de acción no se conoce bien. Sus efectos profilácticos son la consecuencia de la inhibición de la descarga de mediadores de la inflamación provenientes de diversos tipos celulares, así como de la disminución en el número de células infiltrantes. Se conoce que disminuyen la respuesta de las fibras C a los irritantes bronquiales.
inhiben la liberación de citoquinas desde las células T y disminuyen la migración de neutrófilos, eosinófilos y monocitos. El cromoglicato de sodio y el nedocromil son fármacos seguros. Los efectos adversos son pocos e infrecuentes. Raramente se observan broncoespasmos, edema laríngeo, cefalea, erupciones cutáneas y náuseas. Las más frecuentes son la tos y la irritación de las vías aéreas superiores. El nedocromil tiene el inconveniente de poseer un mal sabor. En el caso del ketotifeno, por su acción antagonista de los receptores H1 de la histamina, tiene una potente acción sedante. Se debe tener cuidado de no administrar con bebidas alcohólicas ni otros sedantes. También produce incremento del peso corporal por aumento del apetito. Su indicación es en la prevención de los síntomas. Se necesitan de 6 a 8 semanas para obtener una buena respuesta. Luego, no se debe desistir su uso hasta que transcurra ese tiempo. En el caso del ketotifeno, tiene una acción antihistamínica H1 que lo hace útil en el tratamiento de la rinitis alérgica. En el asma bronquial, solo se recomienda en niños pequeños que no pueden realizar la maniobra inhalatoria. Los avances en el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y el surgimiento de preparados que se pueden administrar por vía inhalatoria y poco absorbibles han situado los glucocorticoides en la primera línea del tratamiento del asma. Son los agentes antiinflamatorios más potentes utilizados en la enfermedad. Son útiles tanto en el alivio de los síntomas como profilácticos y se pueden utilizar por vía inhalatoria y sistémica. La utilidad de los fármacos de este grupo en el asma bronquial se explica por su acción antiinflamatoria. Disminuyen el cúmulo de células inflamatorias, sobre todo de eosinófilos. Disminuyen la liberación de mediadores de la inflamación. Disminuyen la permeabilidad vascular. Restablecen la respuesta de los receptores beta-2 a sus agonistas. Por todo lo anterior, disminuyen el edema de la mucosa, la secreción de mucus y la broncoconstricción. Los glucocorticoides inhalados son bien tolerados. Los efectos adversos que con mayor frecuencia aparecen son la candidiasis oral y la disfonía, lo que se puede disminuir recomendando a los pacientes enjuagarse bien la boca después de cada inhalación y con el uso del espaciador. En los niños puede verse un retraso del crecimiento que solo acostumbra a repercutir en la talla final del adulto, cuando las dosis son altas y los tratamientos muy prolongados. Se han descrito, especialmente en mujeres y ancianos, también con tratamientos prolongados y dosis altas, adelgazamiento y enrojecimiento de la piel. Durante la administración de ciclos cortos de glucocorticoides por vía sistémica, no más de 3 semanas ni de 4 ciclos por año, no aparecen reacciones adversas serias. Las que aparecen son reversibles en su mayoría. No se contraindica su uso en el embarazo ni en la lactancia en pacientes con asma bronquial, puesto que la relación beneficio-riesgo siempre es superior. Los glucocorticoides inhalados más empleados en los tratamientos prolongados del asma persistente son beclometasona y budesonida. Son los medicamentos más efectivos para el tratamiento del asma bronquial. Disminuyen los síntomas, el consumo de agonistas beta-2 inhalados, las exacerbaciones y los ingresos hospitalarios. Están indicados en el tratamiento profiláctico en el asma ligera moderada, y los glucocorticoides sistémicos se reservan para las exacerbaciones agudas y en el asma intensa crónica. En la asignatura Farmacología 1 estudiamos los leucotrienos y conocimos que los fármacos que modifican la acción de estos son útiles en el asma. Se incluyen en este grupo a los inhibidores competitivos de los receptores cisteínicos, montelukast y zafirlukast, y los inhibidores de las 5-lipoxigenasas, Xileuton. En cuanto a las reacciones adversas, debemos tener presente que no se dispone de mucha información en administraciones prolongadas. Por periodos cortos, semanas, meses, las reacciones adversas más frecuentes son trastornos gastrointestinales y cefalea. Se han reportado algunos casos de eosinofilia similares a la vasculitis de Church-Strauss, pero sin hepatotoxicidad.
no se deben emplear durante el embarazo o la lactancia. Aunque no se ha establecido bien su importancia en el tratamiento del asma bronquial, son fármacos, por ahora, para el control a largo plazo y la prevención de los síntomas en pacientes mayores de 12 años, con asma leve o moderada. Durante el estudio independiente, debes revisar en el libro de texto y los materiales complementarios que se encuentran en el CD de la asignatura las características farmacocinéticas de los medicamentos antiasmáticos. Uno de los motivos de consulta más frecuente en la atención primaria es el catarro común o rinofaringitis aguda catarral, que es una infección respiratoria alta causada por diferentes tipos de virus. El tratamiento del catarro común está dirigido a atenuar los molestos síntomas que lo acompañan, mediante el empleo de antitusivos, descongestionantes nasales, expectorantes y mucolíticos. Medicamentos que gozan de mucha popularidad en la población, pero los datos publicados sobre su efectividad son contradictorios. Además, es muy frecuente que se presenten mezclados en preparados comerciales o asociados a otros que no aportan ventaja o provocan más riesgos que beneficios. La tos es una respuesta fisiológica normal por la que el organismo intenta defenderse de una posible agresión hacia el aparato respiratorio. Constituye un mecanismo de defensa que solo debe suprimirse en caso de tos seca y si aumenta en frecuencia y severidad, por ejemplo, si trastorna el descanso del paciente. Los medicamentos antitusivos se clasifican en centrales y los que actúan a nivel periférico. Dentro de los centrales incluyen a los opioides, codeína, hidrocodeína, hidromorfina y a los no opioides dextrometorfan, además de los antihistamínicos difenhidramina y prometazina. Los que actúan a nivel periférico son agentes con actividad anestésica local o analgésica, así como los expectorantes. La mayoría de los fármacos antitusivos reducen la tos al inhibir el centro vulvar. Otros pueden reducirla indirectamente al fluidificar las secreciones, facilitando su expulsión, y otros la suprimen al inducir anestesia local. La codeína y el dextrometorfan son los principios activos que han demostrado eficacia en los ensayos clínicos. Han sido los más estudiados y muchos autores los consideran como los fármacos de elección. Se prefiere el dextrometorfan porque presenta menor capacidad de adicción que la codeína. La codeína provoca somnolencia, que se potencia si se consume conjuntamente con otros medicamentos como antihistamínicos y ansiolíticos. Puede aparecer depresión respiratoria con dosis altas. En los lactantes, la distribución en sistema nervioso central es mayor y puede provocar muerte súbita por depresión vulvar. Se contraindica en la insuficiencia hepática y en la insuficiencia respiratoria. Las reacciones adversas del dextrometorfan son raras. Se ha reportado somnolencia, vértigo y trastornos gastrointestinales. A pesar de que no se ha reportado depresión respiratoria a las dosis empleadas, debe usarse con precaución en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con crisis de asma. Sus contraindicaciones, al igual que la codeína, son en la insuficiencia hepática y respiratoria. Recordemos que se evitarán las combinaciones de antitusivos con expectorantes, pues resulta una combinación irracional. El objetivo fundamental del empleo de expectorantes y mucolíticos es el de facilitar la expulsión de las secreciones respiratorias en enfermedades como bronquitis crónica, asma bronquial y las bronquiectasias, pero no está justificado en infecciones agudas, bacterianas o virales como el catarro común. Los expectorantes estimulan el flujo del fluido respiratorio y facilitan el movimiento de las secreciones hacia la faringe por el movimiento ciliar. Para la mayoría de ellos no existen ensayos clínicos controlados convincentes acerca de su capacidad de inducir o mejorar la expectoración. El agua para muchos es el mejor agente para facilitar la expectoración. Además de no existir buenas evidencias de la eficacia del empleo de fármacos como la ipecacuana, los yoduros, las sales de amonio y la guaifenesina, entre otros, estos irritan la mucosa gástrica y son frecuentes las dispepsias y otros síntomas de irritación gastrointestinal.
Los mucolíticos son los fármacos que modifican las características físico-químicas de la secreción tráqueo-bronquial, de manera que la expectoración resulta más eficaz y cómoda de expulsar. El uso de estos medicamentos es muy controvertido y su eficacia no está bien documentada. De ellos, la acetilcisteína es el más empleado. La acetilcisteína se emplea como mucolítico en enfermedades respiratorias acompañadas de tos húmeda. Las reacciones adversas más frecuentes son estomatitis, somnolencia, náuseas, vómitos, rinorrea, cefalea, temblor, erupción y escozor en el punto de inyección. Debe usarse con precaución en pacientes con úlcera péptica por el peligro de hemorragia gastrointestinal, también en asmáticos por la posibilidad de que ocurra broncoespasmo. Puede ser útil en el asma bronquial el aloe vera o sábila, con efecto antitusígeno eucaliptus eucalipto, Zingiber officinalis jengibre y con efecto expectorante Allium sativum ajo. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas útiles en estas indicaciones. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. En el tratamiento del asma bronquial, están indicados los broncodilatadores para revertir el broncoespasmo agudo y los antiinflamatorios en la prevención de los síntomas, excepto los glucocorticoides que previenen la respuesta inflamatoria en la crisis y en la intercrisis. Los datos publicados sobre la efectividad de antitusivos, expectorantes y mucolíticos son contradictorios. Por tanto, no se indicarán de forma rutinaria y solo deben prescribirse en situaciones en que se justifique su empleo. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. El resurgimiento de la tuberculosis es uno de los problemas más graves de salud pública en el mundo, y su control requiere de medidas terapéuticas adecuadas. En la próxima actividad orientadora, estudiaremos los fármacos utilizados en el tratamiento de esta enfermedad y de la lepra.